Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Qué bueno volver a estar con cada uno de ustedes. Una vez más, como el tiempo va pasando. Y bueno, gloria al Señor por eso para nosotros, en el sentido de que podemos estar reuniéndonos una vez más para que juntos podamos estar creciendo en esta gracia preciosa y en esta gracia maravillosa que Dios ha impartido en su Hijo Jesucristo para con cada una de nuestras vidas. Un abrazo muy especial para todos ustedes, una vez más sus familias, sus seres queridos, la iglesia ya en casa. Qué bueno que estemos atentos a lo que Dios quiere, a lo que Dios anhela, y juntos poder estar presidiendo una vez más el corazón, el ruego y la intención del Espíritu del Señor a través y por medio de su bendita, maravillosa palabra. Un saludo cordial de parte de este colaborador para cada uno de ustedes, y animándoles para que día tras día la vida del Señor, la palabra de Dios, la grandeza del Señor se vaya instalando en cada uno de nosotros. Que podamos ser nosotros conscientes de esa presencia gloriosa, de esa presencia maravillosa de nuestro Rey eterno en gloria, y que podamos día tras día nosotros estar creciendo en ese maravilloso conocimiento. Hoy, como siempre, una palabra de parte del corazón del Señor para cada una de nuestras vidas, y que en la medida en que podamos estar nosotros atentos, abiertos y dispuestos en el corazón, anhelando y deseando, como dice la palabra, como niños recién nacidos, esta palabra preciosa, este alimento del corazón del Señor, podamos estar creciendo entonces en este glorioso y maravilloso conocimiento. Que Dios nos guíe durante todo este tiempo, que el Señor nos dirija a cada uno de nosotros, y que Dios nos dé la alegría de poder estar disfrutando del amor tan precioso, del amor eterno de un Padre tan extraordinario como nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno en gloria. Que esta tarde el Señor Dios Todopoderoso abra nuestro entendimiento por su Espíritu, y que la palabra una vez más pueda hallar cabida en cada uno de nuestros corazones, la podamos tener nosotros allí como un sello, y que esta palabra podamos estar nosotros afirmándonos, y que podamos estarla colocando en las diferentes áreas que Dios nos permite vivir a nosotros, para que esta palabra nos saque a nosotros, nos permita estar pasando al otro lado, a la orilla, al otro sector donde cada uno de nosotros en Cristo Jesús podemos estar entonces pasando. Muy bien, vamos a iniciar este tiempo entonces, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a encomendarnos a este Padre precioso y a este Padre maravilloso. Padre, yo quiero darte muchas gracias a ti en esta preciosa tarde, Señor. Una vez más por este tiempo que tú nos das, que tú nos permites, que tú nos concedes, Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por el inmenso amor que por cada una de nuestras vidas sientes tú, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por amarnos, gracias por querernos. Gracias por ser, Señor Dios de los cielos, quien tú eres. No solamente el único y soberano Dios, sino también, Señor, el más precioso de los padres. Ese Padre que nos entiende, ese Padre que está pendiente en todo tiempo, en todo momento, para con cada una de nuestras vidas. Ese Padre que habla por el Espíritu de la palabra a lo más profundo de nuestros corazones. Ese Padre precioso que merece de parte de nosotros toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. Señor, que tu palabra esta tarde corra, sea glorificada, que tú derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos, y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Señor, abre todo nuestro hombre interior, abre nuestros ojos porque queremos ver y contemplar tu hermosura, abre nuestros oídos porque queremos oír, Señor, escuchar las palabras más preciosas que provienen de tu corazón para nosotros. Pero abre también nuestros corazones para poder entender, Señor, para poder, oh Dios eterno de la gloria, abrazar esta palabra y que ella pueda quedar en cada uno de nuestros corazones como un sello, oh Dios omnipotente. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, que tú nos des la alegría de poder disfrutar, de poder deleitarnos, Dios eterno de la gloria, en tu amor. Que nos des la alegría de poder disfrutarte a ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Bendito Padre Celestial. Gracias por estos tiempos, Señor, y que esta tarde, Dios glorioso,
tu precioso Espíritu, Señor, ministre nuestros corazones. Que tu presencia sea tan real, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Y que nos des tú la alegría a nosotros, Señor, de poder estar creciendo en este maravilloso y precioso conocimiento. Lo pedimos a ti, oh Dios eterno de la gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia preciosa de Dios. Un saludo para todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en esta tarde. Oro para que el Dios Todopoderoso, como hemos orado, ensanche nuestros corazones y nuestras vidas, para que podamos tener una palabra clara, precisa, una palabra que en el amor del Señor también confronte nuestros corazones y seamos exhortados y animados también a poder estar colocando la mirada en quien tenemos que colocarla, en el autor y en el consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que me acompañe por favor a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo número 2. Primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo número 2. Y vamos a estar viendo allí desde el versículo número 1 hasta el verso número 8. Muy bien. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, y del verso número 1 al verso número 8. Muy bien. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso número 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida. Esta palabra preciosa del corazón del Señor a través del apóstol Pedro nos habla acerca de el pueblo, el nuevo pueblo que Dios realmente anhela preparar y forjar, levantar por el Espíritu, y a través, digámoslo, de una palabra rectora o de una instrucción divina por el Espíritu del Señor. Siempre que Dios construyó, llámese el arca, llámese el tabernáculo, llámese el templo de Salomón, te das cuenta, o nos vamos a dar cuenta en esta tarde, que el Señor siempre determinó unos planos divinos. Y aunque le habló al hombre, realmente los planos, todos esos planos donde el Señor le da la instrucción a Noé, donde Dios le da la instrucción a Moisés y donde Dios le da la instrucción a Salomón, aunque los planos realmente se le mostraron a David su padre, el deseo de Dios para nosotros es que entendamos que todos esos planos surgen en el pensamiento divino. Esos planos están en el corazón de nuestro Dios eterno y de nuestro Padre celestial. En otras palabras, no hay intervención humana. O sea, en estos planos, en el deseo, en la intención y en el propósito de Dios, el hombre solamente está participando
para que pueda construir lo que Dios desea, lo que Dios siempre ha querido, lo que Dios siempre ha anhelado. Y el apóstol Pedro, de una manera magistral por el Espíritu, nos muestra cuál es la intención del corazón del Señor, cuál es la directriz del Espíritu de Dios para nosotros, la iglesia, el pueblo que en este último tiempo Dios también está preparando y también está forjando. Entonces, si hay unos planos divinos, que realmente los hay, en el sentido de que nacen en el pensamiento de Dios, en el corazón del Señor, en la eternidad, para la construcción del arca. Hay unos planos divinos también para la construcción del tabernáculo en los tiempos de Moisés, como ayer lo veíamos. Hay unos planos divinos también para la construcción del templo de Salomón. Y repito, aunque los planos, la dirección se le dio a David, pero él no pudo construirla porque el Señor dijo que había sido un hombre que derramó mucha sangre. Ahora Salomón, su hijo, tiene el encargo de poder construir y levantar el templo, no que Salomón quiere, sino el que Dios realmente ha deseado plasmar como diseño o como el plano referencial en el cielo, en lo eterno, para que pueda ser entonces puesto sobre la faz de la tierra. Si todos estos planos son divinos, tiene una directriz divina, ahora en este último tiempo, la última tabernaculización, y esto ya lo hemos aprendido de parte del Señor, se llama la iglesia del Señor. La iglesia no es el lugar donde nosotros vamos, sino lo que cada uno de nosotros, por lo que Cristo hizo por nuestras vidas, por el nuevo nacimiento, por la regeneración en el Espíritu, por aquellos que abrazamos la obra que fue hecha por cada uno de nosotros en la obra de la cruz, esa virtud preciosa de esa sangre que fue derramada desde antes de la fundación de los tiempos, porque recuerde que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación de los tiempos, pero fue crucificado en el tiempo. Una vez más, el cielo mostrándonos a nosotros cómo es que el Padre realmente quiere que se haga sobre la faz de la tierra. Y esto es algo que los labios de Jesús lo hablaron también, que se haga la voluntad en la tierra como lo es también en el cielo. Entonces, si tanto el arca como el tabernáculo y el templo de Salomón están precedidos de unos planos divinos, la construcción y la edificación del pueblo que el Señor está buscando, de la iglesia que el Señor está forjando y levantando, no la iglesia como algo institucional, no le hablo de la iglesia institucional, le hablo de la iglesia de aquellas vidas, de aquellos corazones que entendieron la urgencia de ser regenerados, de haber abrazado esta obra preciosa, de poder haber sido guiados por el Espíritu a un arrepentimiento genuino de corazón y haber puesto nuestra mirada en lo alto. Le hablo de ese pueblo. Ese pueblo también Dios tiene un plan divino y unos planos divinos para que puedan ser levantada y para que pueda ser edificada y construida. Entonces, es lo que vamos a estar desarrollando en estos minutos que Dios nos da en estas tardes preciosas y maravillosas. Muy bien. Allá en el capítulo número 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, el Señor, en el deseo de que se levante ese pueblo, un nuevo pueblo, y también de que haya un crecimiento espiritual, el Señor nos muestra a nosotros, en el primer verso, nos muestra a nosotros los obstáculos. Escúchame esto, cada vez que se ha querido construir y levantar lo que el cielo ha anhelado, lo que el Padre ha querido, siempre se han presentado estas dificultades, siempre se han presentado estos obstáculos a la hora de poder estar construyendo y edificando lo que el Padre tanto anhela y el Padre tanto quiere. Entonces, en el versículo número 1 de la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, dice, por lo tanto, o desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro en ese primer versículo. Hay un obstáculo.
si queremos crecer espiritualmente, si queremos que la vida del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, se pueda desarrollar a través de cada una de nuestras vidas, mostrar, evidenciar, se pueda manifestar, hacer visible, el Señor dice que hay algo que nosotros debemos dejar. Y si tú ves el contenido de la palabra, te darás cuenta que es algo que tú y yo necesitamos hacerlo. Es una decisión tuya y es una decisión mía. Hay algo que está impidiendo en nosotros el crecer de lo que el Padre quiere por el Espíritu del Señor, de que la vida de su Hijo se instale al interior de cada uno de nuestros corazones. Muy bien, el Señor le da nombre a esto y quiero leerlo en otra versión donde el Señor dice, en la Nueva Versión Internacional, dice: por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Eso es algo que te compete a ti y que me compete a mí. Nos toca a cada uno de nosotros. Eso que nos están diciendo que abandonemos o que dejemos. Muy bien. Todas estas cosas que tenemos que soltar nosotros, que una vez más repito, a ti y a mí nos toca tomar esta decisión. Todas esas cosas que necesitamos que sean desechadas o que necesitamos soltarlas nosotros, todas estas cosas se pueden dejar a un lado siempre y cuando tu mirada y la mía estén fijas en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En la medida en que nosotros podamos por el Espíritu estar recibiendo cada vez más y más luz de lo que fue hecho en esa obra a favor de cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que para crecer espiritualmente hay unos aspectos y hay unas cosas en nuestras vidas que nosotros necesitamos desechar, que nosotros necesitamos dejar a un lado. Pero la manera de que eso pueda ser real es cuando nosotros nos rendimos frente al pleno del amor del Padre. Y no olvide que el pleno del amor del Padre está contenido en Cristo Jesús, en la obra que el Señor hizo allí por cada uno de nosotros. Entonces, si el objeto de nuestra fe es algo fuera de lo que el Padre en Cristo hicieron en la obra de la cruz, si mi objetivo es otro tipo de cosas, por llamativas, por bonitas, por atractivas que parezcan, el cielo no puede aceptar eso, porque lo único que el cielo recibe y tiene como aceptable es cuando un corazón rinde toda su vida frente a la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, en otras palabras, la única manera de nosotros desechar y de nosotros dejar a un lado lo que nos impide a nosotros crecer en este conocimiento, avanzar en esta vida que el Padre nos otorga a nosotros en su precioso Hijo Jesucristo, no va a ser a través de tu fuerza física ni de la mía. No puede ser a través de nuestros logros humanos, de nuestras maneras humanas. No es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque una vez más el cielo no recibe ni acepta esto. ¿Qué es lo que el cielo recibe? ¿Qué es lo que el cielo acepta? Acepta cuando una vida se rinde frente a la obra preciosa de Cristo en la cruz. Entonces, cuando mi objetivo y toda nuestra fe está puesta y centrada en lo que el Padre y Cristo hicieron en la obra de la cruz, y ese es el objetivo, debería de ser el objetivo de nuestra fe, nada más podría serlo. Entonces el Espíritu de Dios va realizando esa obra preciosa, purificadora a través de cada uno de nosotros, y nos va haciendo entender qué es y cómo es que lo debemos hacer. Entonces quiero que usted vea allí cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en esto tan precioso del corazón del Señor. ¿En qué? En que se edifique el pueblo que Dios quiere, en que se le levante al Señor la casa que Él anhela, la habitación que Él tanto desea, el edificio que tanto le ha costado al Padre. Entonces ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos desechar y hacer a un lado
lo que el Señor nos dice en su palabra. El engaño, los fingimientos, las envidias, las difamaciones, otras versiones dicen los chismes. ¿Cómo podemos nosotros, como pueblo de Dios, desechar todo esto si nuestra fe no está centrada en lo que el Padre y el Hijo en Cristo Jesús hicieron y permitieron en la obra del Hijo en la cruz del Calvario, en la virtud de esa sangre? Y que el Espíritu Santo nos va guiando a cada uno de nosotros para que nos diga cómo hacerlo, de qué manera y como al Padre le agrada, como el Padre lo desea, como el Padre quiere. Entonces siempre van a estar estos impedimentos, pero escucha, la única manera de contrarrestar todos esos obstáculos y esos impedimentos a la hora de construir lo que el Padre quiere en Cristo Jesús por el Espíritu del Señor es siendo conscientes de nosotros y duros en los motivos de nuestro corazón. Si nuestra fe realmente está centrada y fija en lo que fue hecho allí. Si mi fe tiene otro objetivo, la fe de Dios en nosotros, si esa fe tiene otro objetivo, entonces va a ser muy complicado que se construya, no por Dios, sino en tu vida y en la mía, lo que el Padre quiere y lo que el Padre anhela. El Padre lo hará contigo o sin mí. El Padre, que lo que quiere y anhela, hacerlo contigo y hacerlo también con mi vida. Pero hay cosas que nosotros necesitamos ser muy conscientes de ello, iglesia hermosa de Dios. Hay cosas que necesitamos ir soltando. Hay cosas que no deberían de estarnos gobernando a nosotros, que sabemos aspectos que están en nuestros corazones que no son del agrado de Dios. Es más, hay circunstancias en nosotros con las cuales ya deberíamos de haber soltado eso de raíz, mas sin embargo seguimos consintiendo con ello. Esto es lo que el Padre quiere en esta tarde que nosotros comprendamos y entendamos. ¿Listo? Entonces, sigue diciendo el Señor en el versículo número 2, y quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Deseen con ansias. Mire qué hermosa esta traducción. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Aquí está una vez más el deseo de Dios por su palabra. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Ah, precioso esto del corazón del Señor. Aquí habla el Señor a aquellos recién convertidos, aquellos que recientemente están abriendo el corazón y dejándose embellecer de ese ser glorioso y de ese ser maravilloso. La palabra de Dios juega un papel importante en todo esto. Por eso el ruego del Señor todo este tiempo: meditar en la palabra, permanecer en la palabra, escuchar la palabra, tener tiempos de calidad con la palabra, no desprendernos, no desligarnos del espíritu de la palabra. No como letra, recuerde, sino como espíritu que da vida, porque la palabra de Dios no solamente es para leerla, sino para oírla. Entonces, la palabra de Dios juega un papel supremamente importante a la hora de construir, a la hora de edificar, a la hora de estar nosotros pegados a Él, como dijo el Señor a través de Pedro, como una piedra viva. O sea, una persona, hablo del pueblo del Señor, que no esté meditando en la palabra, que la palabra no sea su alimento, no sea su bebida, no sea la manera de meditar allí, la disciplina día a día para estar delante del Señor por medio a través de la palabra. Esa persona necesita comprender que en ninguna manera va a poder formar parte de lo que Dios quiere construir. La palabra es fundamental. Una vez más dice el versículo 2: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, dice allí. Otra versión dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. ¿A qué leche espiritual sin engaño se refiere el Señor? A su palabra. Allí donde se encuentra el todo.
¿Quiere usted centrar su atención, apoyarse en algo donde usted de entrada necesita saber que no hay engaño? Muy bien. La palabra de Dios fue determinada por el Padre para tu vida y para la mía, para tu casa, para tu familia, para ti hombre, para ti mujer, para ti esposo, esposa, para ti hijo, para ti joven, para ti empresario, para ti profesional, para ti colaborador, para mí como un colaborador del Señor. La palabra de Dios es fundamental, día a día y momento a momento. Si somos perezosos con la palabra, vamos a tener problemas. Si no nos agrada la palabra, vamos a tener problemas. Entonces, recuerda que el deseo de Dios es que desechemos, que se vayan quitando de nosotros un sinnúmero de circunstancias que no son conforme al corazón del Señor. Ahora, para todo esto, para que esto sea una gran realidad de nosotros, necesitamos centrar nuestro objetivo y mirada, atención, en la obra de Cristo en la cruz, la guía de su Espíritu. Pero necesitamos desear con ansia la leche pura de la palabra, donde no hay engaño, donde no nos mienten, donde es la instrucción divina, el consejo del Dios Todopoderoso, donde necesitamos saber que allí está lo que cada uno de nosotros necesitamos conocer y saber para poder agradar a ese ser glorioso y a ese ser maravilloso, a nuestro Padre eterno en gloria. Entonces, la palabra de Dios, iglesia hermosa del Señor, es un factor que sustenta la vida en el Espíritu. No puedes olvidar esto. La palabra de Dios es un factor que sustenta tu vida y la mía en el plano y en el mundo del Espíritu. Si somos personas apáticas y ajenas a la palabra, entonces esa parte espiritual que Dios tanto quiere ensanchar en nosotros, quiere establecer en nosotros, va a ser bastante complicado. Pero si somos, como dijo el Señor en su palabra, ¿sí? Con ansias, deseando con ansias la palabra que no tiene engaño, deseando con ansias, como dijo el Señor allí, la leche pura de la palabra. Debe de haber un deseo en nosotros, debe de existir un anhelo intenso y profundo por meditar en la palabra, por morar en la palabra y que esa palabra vaya morando en cada uno de nosotros. Muy bien, pues la palabra de Dios es ese factor que nosotros necesitamos, mis amados, para que esta vida espiritual pueda ser sustentada. O sea, para que ella vaya estando firme y fuerte. Si nos desconectamos de la vida de la palabra, del espíritu de la palabra, nuestro espíritu, entonces va a empezar a deteriorarse. Si nosotros somos perezosos a la palabra del Señor, al estudio disciplinado, consciente de la palabra de Dios, entonces nuestro hombre interior va a ser estremecido, sacudido, se va a tambalear. Y es posible que otro tipo de cosas que antes las habíamos soltado entren una vez más y el creyente sea totalmente sacudido y estremecido allí. Y empecemos a manejar otro tipo de vida que no es lo que el Señor tanto quiere y anhela. Y dice el Señor allí en ese verso 2, para que por ella crezcáis, dice. Para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Allí dice el Señor, en la versión de la Nueva Versión Internacional, dice el verso 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Mire qué tan extraordinario esto. Entonces, lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu han hecho a favor de cada uno de nosotros, gracia de Dios, un favor inmerecido. Ahora lo que el Padre quiere es que se vea a través de cada una de nuestras vidas. Y si nos dieron una salvación tan grande en Cristo Jesús por gracia, por medio de la fe que nos la dieron a nosotros, entonces si el objetivo de mi fe no es Él, nosotros no vamos
a formar parte de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu anhelan. O sea, tenemos que tener esto claro. Si nuestro objetivo de fe no está centrado en la obra de Cristo en la cruz, entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos a formar parte de ese edificio, de esa casa y de esa habitación que el Padre está construyendo, que está anhelando y que está levantando? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Que esa salvación que nos dieron a nosotros, que por gracia fue establecida para nosotros, ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu quiere que crezca esa salvación en nuestras vidas. Nos dieron una salvación gloriosa. Ahora, ¿qué espera el Padre? Que esa salvación crezca dentro de nosotros. O sea, que se haga ver, que pueda crecer al interior de nuestros corazones. Recuerden que estamos hablando, todo el contexto es para poder construir lo que el Padre quiere. Recuerde ayer, me harán un santuario para mí, para yo habitar en cada uno de ustedes. Este siempre ha sido el deseo de Dios, siempre ha sido el anhelo del Señor. Entonces, el crecimiento espiritual está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que lo entiendas una vez más. El crecimiento espiritual está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Si somos personas perezosas con la palabra, no puede haber, y tenemos que hablarlo claro en esta tarde, no me puedo seguir engañando, creyendo que estoy creciendo espiritualmente cuando somos perezosos al estudio y a la meditación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este es un principio que está establecido en la palabra de Dios. El crecimiento espiritual está basado en qué, iglesia? Está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no tengo claridad, si no tengo este conocimiento de la palabra, entonces, ¿por qué digo yo que estoy creciendo espiritualmente? Una cosa va pegada y ligada a la otra. Y tenemos que ser duros con los motivos de nuestro corazón. Hay gente en el pueblo de Dios que es demasiadamente perezosa para la palabra, para la meditación. Hay gente que es disciplinada para otro tipo de cosas naturales, físicas, pero que en lo que tenemos que ser disciplinados y constantes no lo somos, como es en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, una vez más, el crecimiento espiritual está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más permanezcas en la palabra, entre más medites en la palabra, entre más te expongas con corazón abierto, sincero, a la palabra de Dios, el espíritu de esa palabra lo que hará es que crezcas. Lo que hará es que te convierte en un creyente maduro, una vida madura en el espíritu. Pero si lo que menos tenemos disciplina nosotros es en la palabra de Dios, en el meditar en su palabra, en el estudio sincero, responsable de la palabra de Dios, no podemos entonces engañarnos de que que hemos crecido espiritualmente cuando sentimos pereza por estar en la palabra. Este es un tiempo entonces de venir a la palabra, de retornar a la palabra del Dios Todopoderoso. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Listo? Entonces no podemos soltar esto de parte del Señor. Versículo número 3. Entonces dice el Señor allí: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Y de qué tan especial esta traducción? Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahora que lo hemos gustado. ¿Sí? Ahora que sabemos de qué es lo que se trata. Entonces dice el Señor allí, dice en su palabra, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, dice otra versión. Pero me gusta más esta versión que de la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es algo, o más bien alguien, que se tiene que disfrutar.
mirad y ved cuán bueno, gustad cuán bueno es el Señor. Es una experiencia y esto es lo que Dios quiere. Si no tenemos experiencias con el Señor, a través de nuestra comunión íntima, a través de nuestra relación personal, a través de la meditación de la palabra, tengo que decírtelo, es muy difícil que una persona así, un corazón así, forme parte del edificio que Dios está levantando, de la casa que Él está edificando. Porque esto es lo que le da fuerza a esto. Esto es lo que le da fuerzas a esa construcción. Esto es lo que le va a dar fortaleza a esta construcción. Entonces, no podemos soltar esto. Iglesia hermosa de Dios. Muy bien, quiero que vayamos al versículo número 4 de Primera de Pedro 2, donde estamos ahí. Primera de Pedro 4. Y dice el Señor allí en Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a Él. Aquí está la esencia de todo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Quiero leerlo en esta otra versión. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. Esto es algo precioso del corazón del Señor. Esto es algo muy maravilloso, muy especial. Entonces, la invitación es que nosotros nos acerquemos a Él, a quien, a Cristo. ¿Qué es Cristo según el apóstol Pedro? Piedra viva. Esta piedra viva, aunque tú no lo creas, ha sido desechada y descartada por los hombres. Entonces, aquí se está refiriendo en primera instancia al rechazo de Cristo por la nación de Israel, pero también del rechazo de mucha gente considerada el pueblo del Señor. Pero esa piedra que han rechazado es la piedra que dice el Señor es elegida por Dios. Entonces, miren este cuadro aquí. Los hombres rechazan lo que Dios elige. Los hombres rechazamos lo que Dios ha elegido. ¡Qué tan tremendo! Y lo que Dios rechaza, el hombre lo toma. Que Dios nos ayude a nosotros a entender el peso y el valor de esa piedra viva, de esa salvación tan gloriosa que nos han otorgado a nosotros, de esa dádiva maravillosa que el Padre y el Hijo nos han dado a nosotros. Los hombres rechazaron lo que el Padre eligió. Por eso es un dolor en el corazón del Padre. Porque la piedra que el Padre ha elegido, la principal piedra de esta construcción, la principal piedra de esta edificación, los hombres la han rechazado. Y si esa piedra no está, que es la principal, elegida por el Padre, entonces lo que se quiera levantar ahí, por muy especial y bonito que parezca, todo eso se va a caer. El Padre lo va a quitar. Porque lo único que permanece es lo que está levantado sobre el fundamento. Y el fundamento, ya sabemos nosotros, según primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no es algo, el fundamento es alguien. Cristo, Jesús es nuestro fundamento. Entonces, ¿cómo no va a sentir dolor el Padre? Que la piedra viva que Él ha escogido, los seres humanos la rechazan. Y está haciendo alusión a la nación de Israel en primera instancia. Pero que nosotros no caigamos en este ejemplo. Que nosotros no caigamos en esto, iglesia hermosa del Señor. Que lo que el Padre eligió y consideró precioso, consideró maravilloso, elegida por Dios, preciosa para Dios. Los seres humanos con corazones fríos, solamente lo que hagamos es rechazarla. Y aquí se establece ese principio. El hombre rechaza lo que el Padre elige. Y
Lo que el Padre rechaza, el hombre lo abraza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros a ser claros en todo esto, preciosa iglesia del Señor. Muy bien. El verso número 5 dice: vosotros también como piedras vivas. Entonces, miren la invitación, acercarnos a Él. Entonces ya el Señor nos dijo en el versículo 1 que hay cosas que debemos de desechar. Y esto no se puede desechar si la obra de la cruz no se hace vida en nosotros. Esto no puede ser real sin la dirección del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y nos dice que deseemos con ansias la leche pura de la palabra del Señor. Entonces, esto no puede ser real si no hay un pueblo consciente de meditar en la palabra del Señor. Entonces, cuando esto es real en nosotros, nosotros nos podemos acercar a Él. ¿Quién es Él? Piedra viva. Y Él, como piedra viva, entonces ahora demanda que los que se acerquen a Él sean piedras vivas como Él. Escucha esto, por favor. Escucha esto tan precioso del corazón del Señor. Esta es una invitación extraordinaria. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, dice, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Muy bien. Vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, cada vez que nosotros nos liguemos a Él, cada vez que nosotros como pámpanos estemos pegados a Él, que es la vid verdadera, dice Juan 15, verso 1 en adelante. Yo soy mi Padre es el labrador, dijo el Señor allí, el Señor Jesús en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero todo pámpano que lleva fruto, el Señor dice que lo limpiará para que dé más fruto. Y dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra, una vez más, la palabra que os he hablado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora ya el Señor nos dice la necesidad de la palabra. ¿Qué quiere el Señor? Que permanezcamos en Él, que nos acerquemos a Él como piedra viva. Y cuando nos acercamos a Él, lo que es Él va siendo real en nosotros. Si la vid es amor y nosotros somos pámpanos pegados a esa vid, lo que es la vid ahora va corriendo y fluyendo por el pámpano. Si la vid es amor, el pámpano es amor. Si la vida es paz, el pámpano es paz. Si la vida es gozo, el pámpano necesita vivir en ese nivel, o en esa dimensión, o en ese plano. Vivir de otra manera contraria sería un absurdo. Entonces, si estoy pegado a la vid como pámpano, lo que es la vid va a fluir por el pámpano. ¿Cuál es mi único esfuerzo? Estar pegado a Él, acercándonos a Él, piedra viva. Nosotros también como piedras vivas. ¿Por qué soy una piedra viva? Porque al pegarme a Él, piedra viva, entonces vamos siendo por Cristo ese tipo de piedras. Y esto tenemos que seguirlo hablando. Creo que hoy no vamos a terminar nosotros, pero creo que mañana vamos a estar ahondando un poco más sobre el asunto. Entonces, Cristo es piedra viva, la principal piedra. Cuando nos pegamos a Él por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos convertimos en esas piedras vivas que el Señor está hablando allí. En el verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Sed edificados como casa. ¿Qué tipo de casa? Espiritual. Pues ya nos dimos cuenta
que el crecimiento espiritual está fundamentado en el conocimiento de la palabra. Si somos flojos y perezosos en la palabra, no puede existir crecimiento. Y la casa que el Padre está queriendo edificar es una casa espiritual. Entonces dice el Señor en el verso 5, vosotros también como piedras vivas, por estar en Cristo, sed edificados una casa espiritual. Ah, precioso el Señor. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Te das cuenta que no es lo que yo hago, sino lo que Él hizo por mí y por ti? Él es la principal piedra. Y al acercarnos a Él, nos convertimos. Empezamos a ser personas sobre las cuales la gloria de Dios se va depositando. La vida del Espíritu se va instalando. Pero todo nuestro esfuerzo en la gracia es acercarnos a Él. Entonces, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Gloria al Señor por esta palabra. O sea, una vez más entonces, ¿qué es lo que el Padre anhela? Construir una casa, construir un templo, ya no como los de allá, pero que tienen los planos divinos. Los planos no son los planos del hombre, no son planos terrenales, es una casa espiritual. Entonces, si existieron planos divinos para el arca, planos divinos para el tabernáculo, planos divinos para el templo de Salomón, debe de haber un plano divino para la casa espiritual que Dios está construyendo. Y dice el Señor que la principal piedra de esa edificación se llama Jesucristo. Jesucristo es el plano divino, es la principal piedra. Jesucristo es la piedra escogida, preciosa para el Padre, y que haríamos bien no en rechazarla, sino en acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, vamos siendo piedras vivas por lo que Él hizo, y se va construyendo y levantando, como el Señor dijo en la palabra, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y esa casa espiritual que revela el Señor a través del apóstol Pedro, en esta primera epístola, capítulo 2, verso 5, se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, mira qué tan extraordinario esto, mira qué tan especial esto. Se refiere a la iglesia, no a la iglesia institucional, no como una institución, sino más bien a todos aquellos que fueron regenerados, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que el Señor habla en la palabra, son una familia, la familia de Dios. Y no solamente eso, sino habla de un sacerdocio santo, una casa espiritual, la iglesia, con un sacerdocio santo. Escuche, todo aquel que ha nacido de nuevo forma parte de este tipo de sacerdocio, un sacerdocio santo, que fue real por medio de ¿quién? De Jesucristo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Para qué es esto? Para ofrecerle al Señor sacrificios espirituales, no terrenales, sacrificios espirituales. Entonces, esa palabra sacrificio siempre te llevará a ti el Espíritu de Dios a que encajes perfectamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa palabra sacrificio tiene que ver con ello, ¿sí? Se refiere a la obra de Cristo en la cruz. Y que nuestra fe, no puedes olvidarlo, es y debe de ser realmente espiritual, ¿sí? Entonces, si el objetivo de nuestra fe o el objeto de nuestra fe es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces vamos a estar formando parte de esa casa espiritual conocida como la iglesia, de ese sacerdocio santo que el Señor tanto ha anhelado para presentarnos delante de Él, para presentarle sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, la fe en Cristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros, es lo único que el Padre acepta y el cielo acepta. No lo puedes olvidar. O sea, cuando la fe tiene otro objetivo, cuando la fe tiene otro punto de vista, tiene algo más como objetivo fuera de Cristo, esa fe es inaceptable. Por eso cuando tú ves todas las personas de Hebreos 11, la fe de Dios en ellos fue porque ellos, o fue aceptable, fue porque ellos, su objetivo principal fue Jesucristo, fue lo eterno, siempre fue lo celestial. Si esto no es así en nosotros, nada de lo que nosotros hagamos es aceptable, porque el cielo lo único que reconoce es a Cristo Jesús, el fundamento, la piedra viva, el que es, el que era, el que ha de venir, dijo el Señor, el que pronto enviará por nosotros, el que pronto nos sacará a nosotros de este sistema para encontrarnos con Él en las nubes, para adorarlo por siempre y para siempre. Y para formar parte de esa casa necesitamos ser amantes de su presencia, ser gente de comunión íntima, ser gente que medita en la palabra, con estudios disciplinados en la palabra del Señor. No gente perezosa. Dios no va a levantar gente perezosa. Dios no va a levantar gente que, ay, tan bueno yo quiero ser, pero no lo es. No, Dios va a levantar gente pegada, acercándonos a Él, piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva. Nosotros también como piedras vivas, ser edificados, dice el Señor. Sí, como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecerle sacrificios espirituales a Dios a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Padre desea, iglesia hermosa de Dios. Este siempre ha sido el corazón del Padre para nosotros. Para esto fuimos creados, para esto fuimos diseñados nosotros. Muy bien, el tiempo, siempre lo he dicho, entonces es un juez inapelable en este sentido, ¿sí? El tiempo va corriendo, va pasando, no alcanzo a terminar lo que creo el Señor puso en mi corazón para nosotros, pero siento del corazón del Señor que es muy especial lo que hoy se nos habla. Creo que es muy especial y fundamental lo que el Señor hoy nos ha puesto en el corazón a nosotros como iglesia del Señor. Hay cosas que necesitamos dejar y la única manera es cuando nos exponemos frente a la obra de Cristo en la cruz, porque la sangre trató con nuestro pasado, pero la cruz trata con nuestro presente día a día, momento a momento, momento a momento. Y lo que tenemos que desechar y lo que tenemos que dejar a un lado, que no es como Cristo, solamente a través de la cruz lo podemos realizar. La guía, la dirección del Espíritu del Señor. Número 1. Número 2. Necesitamos anhelar con ansias la palabra pura de nuestro Señor. Si no somos gente que amamos la palabra, si la palabra de Dios solamente es para meter los almanaques y nada más, de esto no se requiere. Y quiero animarlo a que no sea la palabra ya en el celular. Quiero animarlo a que vaya a la palabra del Señor, que vaya al libro, que vaya allí, para que se convierta en una persona que el Espíritu de Dios la guíe por la palabra, para que no te vuelvas mecánico con el aparato. O sea, gloria al Señor por ello, no digo que sea malo, pero conviértete en una persona del libro, de la palabra, a meditar en la palabra, a escuchar al Señor en la palabra de Dios. Conviértete, deja que el Espíritu te guíe por la palabra del Señor. No hay nada más extraordinario cuando el Espíritu de Dios guía el corazón del creyente por esta palabra. Lo guía, lo dirige. Y esto es lo que el Señor quiere. Dios no quiere gente mecánica. Dios quiere gente viva, piedras vivas. Gente enamorada del Señor. Gente apasionada por el Espíritu de la palabra de Dios. Gente enamorada por la presencia de Dios. Gente que no ponga al Señor en la arena. Que no lo ponga allí al Señor.
gente donde el Señor sea el todo en el corazón de cada uno de ellos. Si queremos formar parte de esa casa, de ese edificio que el Padre tanto está anhelando. Entonces, hemos visto que para el Padre, Cristo, que es la piedra principal del ángulo, esa piedra para el Padre es preciosa y escogida. Para el Padre esa piedra es preciosa y escogida. Si nosotros entendemos esto, que mañana con la ayuda del Señor entenderemos qué quiere decir es preciosa y escogida. Si nosotros despreciamos lo que el Padre ha elegido, si nosotros consideramos como nada esa piedra que para el Padre ha sido escogida y preciosa, entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros que si estamos despreciando esta invitación de acercarnos a Él como piedra viva, podamos formar nosotros parte del pueblo, del edificio, de la casa, de la morada que el Padre en Cristo Jesús quiere establecer y levantar? Entonces, tenemos que ser duros con las palabras, con los motivos de nuestro corazón, perdón. Tenemos que ser duros con esos motivos del corazón. ¿Cuánto amamos su palabra? ¿Cuánto amamos su presencia? No le hablo de religión. Esto no es una clase de catecismo. Le hablo de la meditación en la palabra, de estar en la palabra, de morar en la palabra. Le hablo de permanecer en la presencia de Dios, de tener tiempos a solas con Él. De eso es que el Padre habla en su palabra. Y eso que el Padre habla en su palabra es lo que el Padre quiere que tú y yo vivamos. Es lo que el Padre tanto anhela. Entonces, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Que Dios nos dé la alegría a nosotros como iglesia, la casa espiritual, como el sacerdocio santo, de poderle presentar a Jesucristo, al Padre, sacrificios espirituales por medio, a través de Cristo, porque es lo único que el cielo acepta. No acepta mi esfuerzo humano, no acepta lo fuertes que somos, sino la vida de Cristo. Cuánto peso tiene la palabra de Dios en nosotros, cuán apasionados somos por meditar en la palabra. Desead como niños recién nacidos, con ansias, la pureza de la palabra, para que crezcamos en su salvación, en lo que ya nos dieron, en lo que ya nos otorgaron, que es lo que el Padre siempre ha querido, que crezcamos en esta salvación. Pero si lo hacemos de otra forma y no como el Padre esta tarde nos ha dicho, entonces nos vamos a quedar siempre ahí, quieticos, ahí, nada sucede, nada pasa. Y la única manera de que esta tierra pueda conocer a Jesucristo es a través de la expresión de Cristo a través de cada uno de nosotros, la iglesia. Piedras vivas, piedras vivas. Esta iglesia, esta casa, este templo, este edificio que el Padre está construyendo, lo va a hacer no con cualquier piedra, y eso lo vamos a ver mañana, sino con piedras vivas, piedras vivas. Y para esto fuimos llamados. Que Dios coloque hambre, que coloque sed en nosotros, deseo, ansia por la presencia de Él. Que Dios coloque en nosotros ansia por ser hombres y mujeres de comunión íntima con el Señor, de meditar en la palabra. Si esto no está, iglesia, va a ser muy difícil. Por favor, escúchalo. Si esto no es el común denominador de nosotros, entonces no estamos en nada nosotros. Tengo que decírtelo hoy como un colaborador del Señor. Si nosotros somos perezosos para la presencia de Dios, si somos perezosos para la comunión íntima, si somos perezosos para meditar en la palabra, otras cosas van a entrar, otras cosas van a ser más atractivas y nos vamos a volver pesados para exponernos delante de la presencia de Dios
y para pasar tiempos en la palabra de nuestro Rey eterno en gloria. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a nosotros, porque el pueblo que Él quiere no es cualquier pueblo. La iglesia que va a ser levantada no puede ser ni va a ser cualquier iglesia. Debe de ser una enamorada y apasionada por Él. No lo puedes olvidar. La iglesia que el Señor va a levantar es una apasionada por su presencia y que medita y mora en la palabra. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que esta palabra corra y que esta palabra sea glorificada. Padre, que esta palabra la podamos abrazar, que se pueda afirmar, enraizar, que quede graficada en cada uno de nosotros, mi Señor. Señor, no queremos rechazar esta palabra, porque tú nos dijiste, Señor, que Cristo como piedra viva, para ti fue escogida y preciosa. Perdónanos por despreciar tantas veces lo que tú quieres hacer y obrar en nosotros, a través y por medio de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a aquel que es piedra viva, y que nosotros seamos piedras vivas también, Señor, para poder formar parte de esa casa espiritual y de ese sacerdocio santo. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Que esta palabra la podamos nosotros, Señor Padre, hablar contigo en lo secreto, y que tú nos sigas dando cada vez más y más de tu corazón, a través y por medio de tu palabra, en la comunión íntima de cada uno de nosotros contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y conviértete en la pasión de nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Mis amados, que esta palabra haya cabida en nosotros, que esta palabra se convierta para nosotros en ríos de aguas vivas, que podamos estar alimentándonos de esta palabra, bebiendo de esta palabra, que se convierta en lo más precioso para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos ustedes. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente 5 de la tarde, continuando con todo esto tan precioso que Dios nos está abriendo por su palabra, por su gran amor y bondad a favor de cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poder estar entendiendo y percibiendo su corazón. Bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de tarde, de noche, preciosa en el Señor, con sus casas, hogares y familias. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.